Si bien es cierto, el embarazo molar está catalogado dentro de lo que son las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ahora lo han separado y me han dado solo este tema. Con el otro asistente han tocado lo que es aborto, amenaza de aborto, embarazo ectópico, ¿no? Entonces a mí básicamente solo me corresponde hablar de mole y datiforme, ¿ya? Vamos. ¿Qué es el embarazo molar o la mole y datiforme? Es la enfermedad trofoblástica gestacional, que está caracterizada por anormalidades proliferativas trofoblásticas. Histológicamente, o sea, al microscopio, vamos a ver anormalidades de las vellosidades coriónicas, con proliferación trofoblástica, edema del estroma velloso. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en completas, en una mola completa y en una mola parcial. La mola y datiforme completa son vellosidades coriónicas con una masa de vesículas claras. Hay degeneración hidrópica y edema del estroma velloso, ausencia de vasos sanguíneos en las vellosidades que están edematosas. Hay proliferación del tejido del epitelio trofoblástico en un grado variable y ausencia del feto y del amnios. Cuando es una completa, no hay embrión. El óvulo es fecundado por un espermatozoide haploide. ¿Sí? Entonces, básicamente, en una mola completa solo hay vesículas, no hay embrión. Y en una mola parcial sí hay un embrión. Hay cambios focales, el tejido se evidencia tejido fetal, hay un edema, hay una evolución lenta, el estroma, hay tejido vascular. Hay que tener en cuenta en la mole y datiforme parcial que hay algunos casos especiales, que puede ser un embarazo múltiple, un embarazo gemelar, en el que uno de los embarazos está bien, digamos, y el otro es una mola. Entonces, en el que es una mola, puede ser una mola completa, que no hay embrión, pero como nosotros encontramos un embrión, pensamos de que es una mola parcial, pero no es así. ¿Sí? ¿Me dejo entender? En el caso que sean múltiples, puede ser que sea uno normal y el otro una parcial, pero en realidad es una completa y el otro era un embarazo normal. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta cuando hay, como menciona en la diapositiva, ¿no? Una confusión cuando hay una gestación gemelar. Hay una mola completa y feto, la placenta es normal, como una mola parcial diploide. ¿Sí? Entonces, el 20% de las molas son completas y el 0.5 es una mola parcial. Es muy bajo el porcentaje de una mola parcial. Igual, cualquiera de las dos puede hacer una neoplasia trofoblástica gestacional. Eso no lo voy a tocar, eso lo tocarán cuando ya hagan su tema de oncología. En cuanto al... Hay que hacer un diagnóstico de quistes de la teca luteínica. Los ovarios van a contener múltiples quistes en la teca. La superficie es lisa, amarillenta y revestida de células luteínicas. Se da entre un 25 a un % de la incidencia. El resultado es la hiperestimulación de elementos luteínicos. Nosotros vamos a evidenciar una hidropesía fetal, una hipertrofia placentaria o un embarazo múltiple. Entonces también debemos de hacer el diagnóstico de estos quistes. En cuanto a la incidencia y los factores de riesgo de la mola, no hay muchos estudios aquí en Perú, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se presenta de 1 en 1000 embarazos, en lo que es Estados Unidos y Europa. Aquí en Perú, en Latinoamérica, no hay muchos estudios, básicamente casi todos los estudios son en Estados Unidos y Europa. No está muy claro el estado del embarazo, el uso de los estrógenos, los anticonceptivos, la alimentación. La edad tampoco no está muy... Es un embarazo que no está del todo estudiado. Hay muchas cosas que todavía están en el aire, están por esclarecer. Pero sí se ha visto de que si yo he tenido un embarazo molar antes, la recurrencia de tenerlo nuevamente es de un 1.4%. Que sea completa y de un 2.4 que sea una mola parcial. En cuanto a la evolución clínica, ¿cómo
puede venirme una paciente a la consulta, puede venir por hemorragia, empieza a presentar sangrados, la paciente dice, estoy embarazada, no se ha hecho ninguna ecografía todavía, pero tengo sangrado. Entonces nosotros podemos pensar que es una amenaza de aborto. Entonces le hacemos la ecografía y en la ecografía, sorpresa, no hay embrión. Y tenemos la imagen de un panal de abejas. Entonces este es un embarazo molar y lo que ella está teniendo es el sangrado porque quiere expulsar esa mola. Puede haber hemorragias ocultas que nos van a desencadenar una anemia. Otra manera de darnos cuenta, a veces las pacientes no se hacen la ecografía, como mencionaba el doctor, para diagnosticar el embarazo, ¿no? Si tengo amenorrea, no me está viniendo mi menstruación, bueno, ya puedo estar embarazada, ¿no? Y lo dejan ahí y no se hacen el estudio ecográfico para ver si el embrión es viable, si es 1, si es 2. Entonces, y como no se hicieron, van después a la consulta y tienen una barriguita más grande de lo que normalmente debería de tener. Entonces, cuando nosotros tenemos un embarazo molar, el tamaño del útero va a crecer más de lo que normalmente debería estar. Si yo tengo un embarazo de 12 semanas, el útero aproximadamente me debe de medir 12 centímetros. Si tengo una de 16 semanas, me mide 16 centímetros. Es un aproximado, también varía dependiendo del panículo adiposo de la paciente, pero es más o menos la regla. Entonces, pero en estas pacientes tengo 12 semanas y el útero me está midiendo como de 16, entonces va a crecer más rápido de lo normal. Va a ser difícil diferenciarlo de quistes ováricos cuando el útero está muy crecido. El útero está grande y, como les menciono, la imagen que nosotros tenemos ecográficamente es como de un panal de abejas que están llenas las vesículas, y la misma apariencia son los quistes que tienen esas vesículas, cuando los ovarios tienen esos quistes, ¿no? No se va a detectar ni actividad fetal. En ocasiones hay degeneración molar extensa pero incompleta en la placenta que acompaña a un feto vivo. Es muy raro ver una mola parcial y que llegue a término. Entonces, si hay un embrión, si es una mola parcial, lo más probable es que lleguen hasta cierta edad gestacional y luego el bebé se ovite. Entonces, como por eso menciona, ¿no?, que no se va a detectar un latido cardíaco en el feto. ¿Cuáles son una de las complicaciones? El hecho de tener un embarazo molar va a condicionar, 1, que el útero crezca más de lo normal. 2, que el dosaje de la beta-HCG sea mucho más elevado que en un embarazo normal. Al tener estos valores elevados, va a condicionar, es como si el embarazo que tengo va a ser como si fuera un embarazo múltiple. La carga, la exposición a la beta-HCG va a ser como que mi organismo se da cuenta y piensa de que son 2, entonces yo voy a tener una respuesta exagerada, entonces puedo hacer una hipertensión gestacional. En pacientes que tienen embarazos múltiples hay mayor posibilidad de hacer una enfermedad hipertensiva del embarazo. Lo mismo pasa en pacientes que tienen el embarazo molar. Suelen tener hipertensión gestacional, ¿ya? Pero en estos casos se va a identificar antes de las 24 semanas, a diferencia de la preeclampsia o de la enfermedad hipertensiva del embarazo, que se manifiesta después de las 22 semanas. ¿Sí? Como tenemos los niveles elevados de la beta-HCG, nuestras hormonas están elevadas, entonces los síntomas de la emesis gravídica van a ser más intensos, entonces las pacientes van a cursar con hiperemesis y también pueden cursar con tirotoxicosis, porque los niveles de tiroxina van a aumentar más de lo normal. Entonces, los signos diagnósticos, a la semana 16 rara vez ocurre después de las 28 semanas. ¿Qué quiere decir? Que pacientes muchas veces no se hacen su ecografía en el primer trimestre y vienen ya para su control cuando ya tienen un poquito de barriguita, vienen y ahí se le hace la ecografía y ahí encuentran que es un embarazo molar. Pero después de las 28 semanas ya va a ser,
ya nadie lo va a dejar pasar porque ya ha debido de hacerse un control a las 28 semanas. Entonces, entre las 16 y las 28 semanas es que sí o sí nosotros diagnosticamos un embarazo molar. Vamos a evidenciar cómo podemos también hacer un diagnóstico con la salida de material parro sanguinolento o vesículas como uvas. Literal es como uvas, como un racimo de uvas que sale. Entonces, el útero agrandado, el útero aumentado de tamaño, la ausencia de partes fetales o la ausencia de latido cardíaco. La imagen que les mencionaba de panal de abejas mediante la ecografía, la beta-HCG es mucho mayor los niveles, y la enfermedad hipertensiva del embarazo, la hipertensión gestacional antes de las 24 semanas, además de la hiperemesis gravídica. Todos esos, si yo tengo una paciente que me viene y tengo demasiadas náuseas, demasiados vómitos, me he hecho mi dosaje hormonal de beta-HCG o le pedimos nosotros el dosaje y nos sale demasiado elevado, más de lo que correspondería con las semanas de amenorrea, entonces hay que ir pensando en que probablemente sea un embarazo molar. Lo confirmamos mediante la ecografía. Es la única manera de confirmar nosotros, mediante la ecografía. Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional, el embarazo molar, lo que vamos a ver básicamente es la beta-HCG, el volumen uterino, los quistes ováricos y si hay algún que otro factor asociado. Entonces, ¿cuáles son lo que puede ser de bajo riesgo? Si tengo una beta-HCG menor de 100.000, es bajo riesgo que yo tenga un embarazo molar. Si tengo más de 100.000, hay posibilidades de que sea de alto riesgo, hay alta posibilidad de que tenga un embarazo molar. El volumen uterino, ¿a qué se refiere esto? A que la altura, el tamaño del útero corresponde más o menos con nuestras semanas de amenorrea, cosa que no sucede con el embarazo molar, que hay una discordancia. En los quistes ováricos, en el caso, si son menos de 6 centímetros, es normal, pero si hay más de 6 centímetros, mide más de 6 centímetros, las posibilidades de que haya un embarazo molar es alta. Mujeres menores de 40 años, se ha visto que hay baja posibilidad de hacer un embarazo molar y hay mayor posibilidad de mujeres mayores o si ha tenido un embarazo molar antes o tiene alguna coagulopatía o el grupo sanguíneo es B o AB. Cuando yo estuve trabajando un tiempo en Cusco, habían bastantes pacientes de espina que tenían problemas o embarazos molares. Y conversando con algunos colegas en Puno, por Santa Lucía, también hay creo unas minas y también habían bastantes pacientes que tenían embarazos molares. No se ha hecho ningún estudio, pero son cosas que yo he visto y se las comparto. Que de repente hay alguna asociación con lo que es algo con la minería. En cuanto al pronóstico, el diagnóstico oportuno va a llevarnos a hacer un tratamiento apropiado. ¿Cuál es el riesgo de que nosotros podamos tener un embarazo molar? De que pueda convertirse en un futuro en un coliocarcinoma. Entonces, el 20% puede degenerarse y convertirse en una neoplasia trofoblástica gestacional. Lo que nosotros tratamos de hacer con el tratamiento es resolver estos casos cuando son embarazos pequeños. Si nosotros tenemos pacientes que tienen anemia, necesitamos tratar esa anemia. Y si tenemos una paciente con hipertensión, y de igual manera darle tratamiento para esa hipertensión, ¿no? Que una vez resuelto este cuadro, va a desaparecer esa hipertensión gestacional. Entonces lo que se quiere es hacer una evacuación inmediata, es lo de primera intención. ¿En qué consiste una quimioterapia profiláctica? Esta terapia no va a mejorar el pronóstico a largo plazo, o sea, no es de que te voy a dar quimioterapia por si acaso para que no hagas un coriocarcinoma. No, si la paciente no lo va a hacer, no lo va a hacer, o sea, no tiene sentido darle una quimioterapia profiláctica. Las molas completas de alto riesgo no se pueden cuantificar cuando nosotros tenemos una beta-HCG o un control seriado. Lo ideal cuando nosotros hacemos una evacuación o de un embarazo molar es hacerle controles de beta-HCG. Es la única manera
de nosotros ver que no vaya a ser un embarazo o una enfermedad, una neoplasia trofoblástica. Entonces se hacen dosajes cada semana por un mes, después cada mes por 6 meses y después cada 2 meses hasta el año. Entonces lo recomendable es que la paciente no se embarace por un año. ¿Por qué? Porque si se va a embarazar le va a aumentar la beta-HCG. Entonces ya no vamos a tener cómo medir si es por el embarazo o si es por una neoplasia trofoblástica. Entonces lo que nosotros debemos de recalcarles siempre que tengamos estas pacientes es que no se embaracen por lo menos un año. Darles algún anticonceptivo que les dure mínimo un año o hacerlas conscientes, concientizar a la paciente de que no debe de embarazarse. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros vamos a poder hacerle un seguimiento adecuado. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? En la evacuación del contenido endouterino. El legrado por aspiración con el AMEU o una dilatación del cuello con anestesia. Entonces, ¿nosotros para qué? Para poder extraer todo el contenido endouterino. Y lo que se recomienda es hacer una ecografía intraoperatoria para ver que esté limpio y que no haya quedado restos. En cuanto a la vigilancia del embarazo molar, como les mencionaba, acá dice 6 meses, pero lo recomendable es 12 meses. Y medir cada 2 semanas los niveles de la beta-HCG para descartar esos, que no se vaya a elevar y no vaya a ser un coriocarcinoma. La quimioterapia no está indicada mientras persista la regresión de los niveles séricos. O sea, si yo veo que los niveles están bajando, se hacen normales, menos del 0.5, y se mantienen así, menos de 0.5, menos de 0.5, no habría razón de darle nosotros un quimioterápico. ¿Por qué? Porque se está manteniendo normal, o sea, no hay de qué alarmarnos. Los niveles normales de la beta-HCG se mide cada mes durante 6 meses. Cada mes durante 6 meses y después cada 2 meses por los siguientes 6 meses. ¿Para qué? Para ver exactamente que no se vaya a elevar. Justo ahora en la mañana una colega comentaba que le había venido una paciente a consulta, paciente de 51 años y que tenía una hiperplasia endometrial. Ya no menstruaba hace como 5 años y tenía una hiperplasia, le encontraron un endometrio de 8 milímetros, si no me equivoco. Le hicieron un curetaje biópsico para ver qué era y el patólogo había informado como vellosidades coriales. Entonces, una paciente que ya no menstrua hace 5 años, no es posible que tenga vellosidades coriales. O sea, no puede estar embarazada porque no ha estado menstruando. Entonces, ¿qué es lo más probable que tenga? Una neoplasia, un coliocarcinoma, que recién se está manifestando. Entonces, la paciente ahora está reacia a aceptar esos resultados. Dice, no, esos resultados no son míos y se ha vuelto a hacer todo. Entonces, lo más probable es que vuelva a salir la beta-HCG aumentada y la nueva biopsia que le vayan a hacer del endometrio nos vuelva a salir las vellosidades coriales. Entonces, hay que hacer siempre nuestro seguimiento y hacernos los chequeos anuales. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la neoplasia trofoblástica gestacional, tenemos a la mola invasora, el coliocarcinoma y el tumor trofoblástico en placenta. Son 3 tipos y los 3 son malignos. En cuanto a la mola invasora, es la proliferación trofoblástica excesiva y la penetración extensa por parte de células trofoblásticas, incluidas las vellosidades completas. Hay una hemorragia irregular y una subinvolución uterina. Eso sería todo, chicos.